Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si estás aquí en Miami y estás solamente de paso, pero se te acabaron tus medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Así que visítalos. Ellos están en Pembroke Pines y próximamente van a abrir puertas en Orlando y también en el Doral. Regresamos con Agárrate y ya en la parte final de esta semana y de este programa. Recuerden que mañana cedemos el espacio de Agárrate a organizados. Algo que tenemos que hacer es organizarnos en estos días que dicen que hay recesión económica, que hay inflación, etcétera, etcétera. Víctor Hugo Rodríguez está con nosotros hoy para que hablemos un poquito de eso. ¿Cómo va el tema de la inflación? Bueno, el tema de la inflación, que la gente lo ha empezado a sentir, es algo que creo que lo estábamos comentando con el equipo de producción detrás de cámara, Patricia. Hay una cantidad de indicadores económicos, ¿no? Y en esos indicadores económicos, la data, por lo general, sale en ciertos lugares donde puedes inferir cómo se comporta el tema inflacionario. Lamentablemente, hay ciertos tipos de indicadores encontrados específicamente en el tema inflacionario. Para la gente que nos está mirando específicamente en esto, ¿cómo lo debemos desglosar? Hay un indicador que salió hace unos días atrás, el día 30 de junio, que indica que la inflación ha empezado a bajar. Pero, por ejemplo, el día de mañana, que es el día viernes primero de cada mes, salvo que el 1 de julio cayó viernes, entonces se rueda la data de lo que es el número del desempleo para el día 8, que es mañana, va a anunciar cuántos empleos se crean en la economía. Eso puede seguir demostrando de que se siguen creando empleos en la economía y por lo tanto sigue habiendo una cantidad de presión inflacionaria. Desde el punto de vista de la inflación, el 13 de julio, y obviamente yo me sé esto en memoria técnicamente con números porque es parte de lo que nosotros hacemos para evaluar por dónde van los tiros con respecto a la Reserva Federal y las tasas de interés, pareciera que ese número de junio que sale ahorita en julio con respecto a la inflación, Patricia, va a mostrar que lamentablemente la inflación sigue causando algún tipo de cosas desfavorables. Sin embargo, hay otros indicadores y es por eso muy complicado entender lo que está pasando en estos momentos, que indican que ya parece que hubiésemos caído en una especie de recesión, pero como también se lo explicaba el equipo de producción, la definición de una recesión es una definición que existe en los libros de economía, es el decrecimiento del GDP, que es el Gross Domestic Product, que es el Producto Interno Bruto, en 2 trimestres consecutivos, algo que no ha sucedido. Sin embargo, todo apuntaría a que fuésemos hacia allá por el comportamiento en el mercado de capitales de las curvas de los bonos. Conclusión, seguimos teniendo precios sumamente altos en el automercado y seguimos observando crecimiento. Sin embargo, si nos vamos a las tiendas de minoristas, Walmart, Target y algunos otros lugares, incluyendo en Amazon online, empezamos a ver ofertas. ¿Sabes qué estaba comentando? Target jamás hace ofertas y estaba haciendo ofertas estos días. Por supuesto, porque entonces tienes una cantidad de inventario. Vamos a buscar aquí la lógica. Tienes una cantidad de inventario que empiezan a sacar. ¿Por qué lo empiezan a sacar si yo estimo que hay un proceso inflacionario y van a subir los precios? Falso. Lo empiezan a sacar porque ellos estiman que entramos en un proceso de recesión y que debo empujar mi inventario hacia afuera porque lo que viene es una merma de la demanda y nosotros no vamos a poder comprar eso dentro de unos meses porque obviamente nos vamos a dedicar a comprar lo que se llama el sector defensivo, comida y todo aquello que debemos comprar dejando de un lado lo que no necesitamos. Entonces, todas estas fuerzas tienen a quienes están en el mercado, economistas muy capacitados con data, con años de experiencia diciendo todo lo contrario del otro bando. Es decir, no podemos todavía decir exactamente dónde nos encontramos. Lo que sí podemos pronosticar es que pareciera que vamos a un desaceleramiento económico y que podemos ver precios
cayendo más que proporcionalmente. Antes de que me haga la próxima pregunta, es importante que también sepamos que el Banco Central de los Estados Unidos va a subir tasas de interés. No se sabe en cuánto, si en 0.75 o en 0.50 el 27 de julio. Ya eso es un hecho y eso nos afecta directamente en toda nuestra economía personal e inclusive corporativa, pues. La bolsa que dice que es lo que se estima ahí, porque ese es el indicador, ¿no? Tú te ríes mucho y la gente lo ve inclusive en tu, como se dice, body language. Fíjense cómo Patricia se ríe así como que la bolsa no lo dice. Pero la realidad es que el mercado de capitales de una u otra manera tiene un termómetro y los índices son el termómetro del mercado, por ende el termómetro de la economía. En esos índices nosotros podemos inferir qué es lo que puede estar pasando, porque lo que sucede en la bolsa es que descuenta las informaciones que están sucediendo hoy con respecto a cómo se comportaría el futuro. Durante los últimos 3 días el mercado ha estado subiendo, que es lo que demuestra de que ese temor de que la Reserva suba las tasas haya venido cayendo porque la Reserva se va a conseguir, o el Banco Central, de que la inflación ha venido apaciguándose. Pero ¿cuál es el problema? Que indudablemente a lo mejor esta subida es momentánea porque en el mes de julio, oigan bien, salen los reportes de las ganancias del segundo trimestre que terminó el 30 de junio, ¿verdad? Ok, pero a su vez de que salen los reportes de ese trimestre, las compañías deben dar lo que se llama un pronóstico de cómo se comportarían en el tercer trimestre. Y cuando ese pronóstico no sea bueno porque ellos ven que la demanda viene cayendo, entonces las valoraciones caen y por ende el mercado empieza a caer. Yo sé que a lo mejor, como tú dices, es un poco de tecnicismo, pero acuérdate que hay gente que nos pone en los comentarios que afortunadamente sí entiende lo que estamos explicando y yo me atrevo a decir, porque soy venezolano, que nuestro público venezolano realmente comprende esto porque en Venezuela hemos estado en 23 años de crisis continua. Somos unos expertos y me atrevería a decir que quizás la camada de venezolanos que nos acompañan en el exterior van a ser uno de los mejores digamos, parados en todo este proceso de recesión o inflación que tenemos en los Estados Unidos. Pues. Mira, ¿y la gasolina? Bueno, afortunadamente los precios de la gasolina también, porque eso lo vemos todos, han empezado a caer, producto de que, fíjense ustedes, hay una guerra en Ucrania que, como ustedes saben, produjo algún tipo de problemas en ese suministro, porque indudablemente se le habían puesto unas sanciones a Rusia. Se descubre que lamentablemente, por los mecanismos y la necesidad de la energía, Rusia nunca ha dejado de vender petróleo. Se los vende por un lado a India, se los vende por un lado a China, pero el petróleo sigue estando en el mercado. Cuando se equilibra la demanda y la oferta, se dan cuenta que realmente el petróleo sigue existiendo ahí a pesar de las sanciones que se le pone al régimen ruso y por lo tanto no hay un desbalance. Este mes, el presidente Biden, en una visita que antes de que suceda ya se debe haber negociado con Arabia Saudita, se van a reunir y probablemente se anuncia que Arabia Saudita sube un poco la producción. Eso lo que ha hecho es fundamentalmente que el mercado tenga probabilidad de que tenga una oferta. Ahora bien, si a eso le sumamos de que podemos tener un desaceleramiento mundial producto de que hay una recesión, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se destruye la demanda y los precios caen. ¿Y qué es lo que se siente en las estaciones de servicio? Y nos entiende en todo el mundo. Una caída en los precios que puede hacer que fundamentalmente volvamos a un nivel de equilibrio. Sin embargo, ¿qué tenemos en la mesa? El problema que tenemos con Putin, el problema que tenemos con Ucrania, donde fundamentalmente cualquier estornudo que salga mal allí puede volver a subir los precios por el tema geopolítico y la tensión que eso traería a nivel energético. Mira, háblame de los precios de las casas, porque es que yo me he puesto a revisar y en todos lados dice que incluso las noticias en los periódicos, en los portales, etcétera, dice que están bajando los precios en las casas. Bueno, fíjate tú. Y aquí nosotros, para que ustedes también nos ayuden, ¿no? Porque tenemos como una especie de algunas posiciones encontradas. Patricia es de la que piensa que realmente los precios han venido cayendo. No, yo no pienso, es que eso es lo que leo en todos lados. Yo lo que he venido leyendo es que la demanda de las hipotecas, es decir, por las subidas de tasas de interés, ha venido mermando, más no los precios. Y le estaba diciendo a ella que el problema del real estate, lo que es los bienes inmuebles en los Estados Unidos, es focalizado. Les pongo un ejemplo. A raíz de lo que sucede en la América Latina, donde los gobiernos se van hacia la izquierda, como ustedes comprenden, porque aquí vemos venezolanos, muchos nos tenemos que mudar y todo el mundo cae en el sur de la Florida. Entonces el sur de la Florida se convierte en un imán para muchas de las personas que vienen buscando vivienda. Fíjense otro fenómeno que no teníamos y no tomábamos en cuenta. Y se lo vuelvo a explicar y vuelve al tecnicismo, pero lo entienden. Fíjate, Patricia, en Europa el euro se ha venido devaluando, es decir,
para ellos comprar mercancía en términos de dólares les es más caro. Entonces hay una camada de inmigración, entre comillas, legal, porque no necesitan visa, que se vienen a los Estados Unidos a trabajar. ¿A dónde? A Miami. ¿Y qué significa eso? Que esa gente también está demandando dónde vivir. Eso lo estamos viviendo ahorita. Luego, en las últimas semanas, una cantidad de europeos viniendo aquí, como no necesitan visa para entrar, trabajan 3 meses o el tiempo que puedan. Entonces, eso hace fundamentalmente que la gente tienda a vivir en ciertos lugares y que eso que tú denominas que caen las rentas no sea tan real, no porque no haya ese proceso de desaceleramiento, sino porque hay una magnitud de gente que viene entrando. A eso se le suma la gente de California y la gente de Nueva York, que en esos estados, que en algunos casos es bien costoso, se vienen para acá. Pero también te doy la razón en el hecho de que hay gente que está saliendo de la Florida hacia otros lugares en los Estados Unidos porque precisamente esas rentas no son posibles de pagar con los salarios de aquí, pero si te vas a Massachusetts, si te vas a Nueva York, si te vas a otro de los estados de la Unión, puedes perfectamente tener mejores condiciones de vida. En conclusión, Patricia, las casas no van a caer en la crisis que hubo en el 2008, pero nosotros sí creemos que puede haber un desaceleramiento en el término de los precios de las casas o que no suban. Y en el término de las rentas, dependiendo, muy fácil de decirlo, dependiendo del zip code. Ustedes saben que hay lugares donde quieren vivir, hay lugares donde no quieres vivir. Fundamentalmente así se formarían los precios, pero sí creo que lo que tú dices, en algún momento de esa aceleración puede traer una caída, producto del miedo y la pérdida de trabajo, ni Dios lo quiera, que puede existir en la economía. Bueno, vamos a ver. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias. Y bueno, feliz fin de semana, a descansar. Nos vemos aquí el lunes.